abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Muy buenos días, queridos hermanos. Realmente es un gozo para mí poder compartir con ustedes esta pequeña meditación. Bueno, mi anhelo y oración es que la palabra de Dios pueda consolar nuestras vidas y alentar nuestros corazones. Bueno, todos sabemos que este año, básicamente a partir del mes de marzo, en nuestro país realmente ha sido muy complicado, ha sido diferente la forma en que estábamos acostumbrados a vivir, la rutina en la cual nosotros teníamos y vivíamos de esa forma, ¿no? Entonces todo esto ha sido cambiado. ¿Gracias a qué? A la famosa pandemia, ¿no? Que todos conocemos, que es el COVID-19, ¿no? Y recuerdo en marzo, en enero ya se oía, digamos, de esta pandemia. Y recuerdo que en marzo, justo unas 2 semanas antes de que dicten la cuarentena rígida, hablaba con mi compañero y le decía, no creo que llegue, no, yo tampoco, ¿no? Y justo, boom, llegó el primer caso a Bolivia y de ahí todo fue en picada para nuestro país. Bueno, creo que la mayoría de nosotros pensábamos que esto jamás podía llegar a Bolivia, ¿no? Que no iba a tener no iba a ser tan duro para nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado, no? Básicamente el mundo se ha paralizado. Acá en nuestro país igual. Paró todo, ¿no? Muchas empresas han cerrado. De un momento a otro ya no podíamos ir a nuestros trabajos. Ya no podíamos salir tranquilos ni al mercado. Y ya no podíamos congregarnos. Como resultado de esta pandemia, muchos trabajos han parado, otros han sufrido la pérdida de algún pariente o algún amigo cercano. Realmente es un tiempo bastante duro. Pero todo esto nos muestra algo. Cuán dependientes y frágiles somos nosotros. Y cómo algo tan pequeño puede paralizar y afectar nuestras vidas a nivel mundial, a tal punto de que lleguemos a tener miedo de esta pequeña cosita. Y todo este tiempo de la cuarentena rígida y adaptarnos a este nuevo estilo de vida que estamos llevando en estos días, hemos estado luchando con varias cosas: pérdida de trabajo, salud, muerte, economía, estrés, frustración, cambio de planes. Y esto, por lo general, nos hace perder el centro de nuestras vidas. Nos preocupamos por cosas de este mundo que sí, son hasta cierto punto necesarias, pero no son el centro. Y esto nos lleva muchas veces a dudar de Dios. Tal vez algunos puedan entenderlo como castigo, pero hay algo que es cierto. Dios es un Dios justo, es un Dios fiel,
que cumple sus promesas y que nunca nos falla. Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil. Ahora los casos han incrementado. Cada vez los casos de COVID son más cercanos, es un entorno más pequeño. Cada vez tenemos más conocidos, más familiares, más cercanos que están cayendo en esta enfermedad. Y esto puede llegar a generar más temor en nosotros. Y realmente no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Si alguien de mi familia se contagia, que realmente en su gracia Dios no quiera, si me despedirán de mi trabajo, si me van a bajar el sueldo, ¿cómo voy a pagar mi préstamo que tengo en el banco? Y algunos hermanos también están luchando con esta enfermedad. Otros, gracias a Dios, ya salieron de la lucha. Han vencido esto. Realmente es un tiempo de total incertidumbre. Es un tiempo complicado en el que vivimos. Y bueno, esta meditación es para que nuestra confianza esté puesta en Dios. Y quisiera que vayamos a la palabra. Quisiera que recordemos que para nosotros, hijos de Dios, todo, absolutamente todo, obra para bien. Que Dios es soberano, que Dios no se equivoca. Y aún lo más hermoso, Él jamás nos va a abandonar. Todo esto que estamos viviendo no ha salido de su control. No se ha escapado de sus manos. No ha salido de su soberanía. Y hermanos, querido hermano, no sé realmente con qué estés luchando hoy. Y es por eso que quisiera que recordemos las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y quisiera que vayamos al libro de Lamentaciones, al capítulo 3, versos 21 y 24. Y bueno, la palabra dice así, ¿no? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Wow, o sea, realmente son promesas muy alentadoras. Pero quisiera también que veamos un poquito el contexto de Lamentaciones. Este ha sido un libro escrito por Jeremías, en el cual él escribe y refleja todo el sufrimiento que estaba viendo el pueblo de Israel a causa de su pecado. ¿Qué estaba pasando? Jerusalén estaba siendo destruida por la conquista de Babilonia. El autor, en los primeros 2 capítulos, escribe acerca de la aflicción que estaban pasando, describe la agonía que estaban viviendo. Pero en el capítulo 3 y a partir del verso 21, el autor da un vuelco inesperado y recuerda la misericordia y fidelidad de Dios. El sufrimiento que vivimos muchas veces provoca que nos cuestionemos acerca del carácter y las promesas de Dios. Ahora, entrando en el texto, es muy interesante cómo comienza el verso 21. El autor, en medio de toda esa aflicción, recuerda la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que dice? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Él recuerda, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de sus luchas, él recuerda esto. ¿Y qué es lo que recuerda? El verso 22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Este verso nos habla de la misericordia de Dios, refiriéndose al amor y gracia de Dios para con nosotros. Y continúa y nos dice que por ese amor, por esa gracia que nosotros que por esa gracia nosotros no hemos sido consumidos. Recordemos la situación por la cual estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo. Estaba siendo destruida. El autor estaba muy, pero muy afligido por lo que estaba pasando en su alrededor, en su entorno. Y en medio de todo esto recuerda la gracia y amor de Dios. El verso continúa y dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevamente, recordemos la situación que se estaba viviendo en Judá. Era muy difícil, pero la bondad de Dios siempre estuvo presente. La fidelidad de Dios perduró para que Judá no fuera destruida para siempre. Y eso es lo que nos muestra la palabra. Jeremías estaba recordando y tenía por seguro que todo lo que estaba viviendo estaba bajo el control de Dios. Que Dios continuaba siendo bueno, continuaba siendo fiel, continuaba siendo misericordioso. Él no estaba en medio de una pandemia, pero estaba muy afligido por lo que pasaba a su alrededor. Y también hoy nosotros estamos muy afligidos, pero debemos recordar que Dios es soberano, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que nuestras vidas están en sus manos. ¿Y qué nos dice a continuación el verso 23? Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día la misericordia de Dios se renueva. No es que solo un día Dios ha tenido misericordia y después, bueno, nos deja nuestra suerte. No. No es que durante esta pandemia se ha terminado su misericordia. No. La palabra nos muestra que cada mañana es nueva. Cada mañana la misericordia de Dios es nueva para con nosotros. El verso continúa y nos dice, grande es tu fidelidad. Esto nos muestra que Dios cumple todas sus promesas de acuerdo a su carácter, veraz y fiel. Hermano, si hoy en la mañana has podido levantarte, has podido abrir los ojos, si tu corazón está palpitando, esa es la misericordia de Dios. No importa lo que pase a nuestro alrededor, hoy tenemos vida en medio de una pandemia, en medio de un caos mundial. Eso es misericordia de Dios. Eso es fidelidad de Dios. Continuando con el verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. ¿En quién vamos a esperar? En Dios. Nuestra porción es Jehová, por medio de Cristo. Él es por quien hemos llegado al Padre. Aquel día en que Dios nos ha revelado a su Hijo, nos ha revelado la gloriosa obra de la cruz, por la cual somos aceptos al Padre. Esta es nuestra hermosa y preciosa porción. Jeremías recuerda que Dios es su porción y su alma halla consuelo, halla ánimo y dice, por tanto, en Él esperaré. De igual forma, queridos hermanos, debemos hallar consuelo en la gracia, en la fidelidad de Dios. Esperemos en Él, por más dura que sea esta situación. Él está en control. Él nos está cuidando en medio de la aflicción. Y ya para terminar, Jeremías
está afirmando la misericordia de Dios por su pueblo. Y recuerda que las bendiciones en la vida provienen de Dios. Y quisiera leérselos este salmo. Es el Salmo 42, el verso 11. Y dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, nuestra esperanza no debe estar puesta en el final de esta pandemia o en la vacuna. Y, en realidad cuando salga la vacuna y cuando esto finalice, va a ser algo muy bueno. Pero no debe ser nuestra esperanza, como que, sí. No. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios. En tiempos de aflicción. Eso es lo que nos muestra su palabra. Y es allí donde podemos hallar esperanza y consuelo en tiempos duros. Bueno, hermanos, espero que realmente estos versos hayan podido alentar sus vidas. Esperemos en Dios. Él es soberano, Él está en control de todo y Él va a permitir que un día todo esto termine. Así que, hermanos, ánimo. Todos estamos pasando por distintas dificultades, por distintas aflicciones. Así que ánimo, sigamos estudiando su palabra para hallar aliento, para hallar fortaleza, para hallar esperanza. ¿Sí? Dios los bendiga, hermanos. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra mora. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.